Bueno, pues cambiando de tema, como dice Andrés, voy a hablar un poco de los resultados de la actividad 2 del proyecto Gloria. Si ya habéis oído hablar de este proyecto, si no, os explico brevemente en qué consiste. A raíz de las... Aquí va a haber gente que ya ha visto esta presentación de Cartagena. El proyecto Gloria surgió a partir de las tormentas que hubo, o sea, la tormenta Gloria precisamente que hubo y que afectó el Mediterráneo y que rompió muchos de los cercos de las granjas de acuicultura que había instaladas. Entonces llegó al mercado un montón de pescado que había sido pescado en el mar, por lo tanto se vendía como pescado salvaje, aunque obviamente se sabía que era proveniente de esos escapes de acuicultura. Claro, una vez se dice la palabra que empieza por F y termina por fraude, entonces todas las alertas saltan porque nadie quiere verse involucrado. Entonces, cuando le dices a un pescatero, bueno, es que este pescado esto sería un fraude, y ellos dicen, no, yo no he cometido, o sea, nadie ha cometido un fraude en la cadena, porque todos han hecho su tarea, o sea, los pescadores recogen pescado del mar, los pescateros venden pescado tal como llega, y por lo tanto nadie ha cometido falta, pero ese pescado efectivamente no es de ese origen. Entonces, la idea en la actividad 2, dentro de la actividad 2 había una tarea que es la de desarrollar un sistema para el reconocimiento automático de las especies según su tipología, es decir, salvajes de piscifactoría, basándose en visión artificial y aprendizaje profundo, deep learning, ¿vale? Entonces, bueno, dentro de esa actividad había tres tareas. La primera, obviamente, es la de la elaboración de un conjunto de datos para poder ver cómo son estos especímenes. Tenemos tres especies en las que nos vamos a centrar, que son dorada, lubina y corvina, que básicamente son las tres que se crían en el Mediterráneo. Y luego tenemos la parte 2 y 3, que son el desarrollo y el entrenamiento de esa arquitectura de Deep Learning. Y por último, el desarrollo de un prototipo visual que podamos cargar una imagen nueva y que nos diga, vale, esto es un pez de tal tipo. Entonces, bueno, en cuanto al objetivo, obviamente, pues es clasificar los especímenes según su origen, y la metodología pues es a través de la extracción de características comunes a esos tipos distintos y esas especies distintas. Entonces, bueno, este caso es muy fácil visualmente de ver cuál de las dos doradas es de granja, debido a la erosión que sufren en la cola. Pero obviamente hay muchos casos, o sea, este es un caso muy evidente, pero hay casos que son bastante más difíciles. Entonces, bueno, vemos cambios como la coloración, las manchas, las texturas, la forma de las aletas o la deformación de las aletas, erosiones, etc. Entonces, bueno, realizamos aumentado de datos, efectivamente, por el número de ejemplares que tenemos. Desde el Departamento de Ciencias del Mar de la Universidad estuvieron realizando compras en superficie, o sea, en supermercados, y también tienen ya una serie de pescadores que están avisados acerca de la búsqueda que tienen de estos peces específicamente. Entonces, ya cuando hay alguna tormenta y saben que se ha roto un cerco, están, digamos, esperando a ver que llegue ese pescado a lonja, y por tanto, obviamente los que son de granja y se sabe que son de granja se pueden adquirir directamente en supermercado. Vas a cualquier supermercado y dices, quiero tantas lubinas o tantas tal. Se pueden comprar sabiendo que son de ese origen. Y en el caso de los que se sospecha que no son salvajes, tal como está en la etiqueta, hay una red de pescadores amigos que informan cuando ven algo extraño. Entonces, bueno, aún así necesitamos realizar aumentado de datos para poder tener más ejemplos, aunque sean sintéticamente, para el entrenamiento de las redes. Entonces, bueno, en cuanto a las clases, en nuestro caso tenemos n clases no solapadas, entonces se podría hacer un clasificador simple en el que haya
o sea, cuando se tienen clases no solapadas, quiero decir, como perro, gato, pájaro, se puede hacer un clasificador de 3 clases. Pero en nuestro caso, realmente escapado no es una clase en sí, es el resultado de un pez de cría que ha huido aprovechando la brecha en el cerco. Entonces, bueno, en este caso nosotros lo que hacemos es abordarlo como un problema de estimación de probabilidad o pertenencia a la clase. Entonces, tenemos 2 enfoques. Uno primero es utilizar una red de clasificación al uso, pero solo entrenarla con peces de cría y salvaje, y entonces intentar ver dónde van a caer en esa clasificación los escapes, y entonces veremos también escapes más asilvestrados, porque ya llevan más tiempo huidos, y escapes más recientes, que según si la tormenta ha ocurrido en las últimas 48 horas o incluso unos cuantos días, y los peces aún no han tenido la capacidad de adaptación. Y también tenemos un segundo enfoque en el que la idea era utilizar una red de cercanía o de pertenencia a clase, como decía, y hemos utilizado este concepto del One Class Classification. Entonces, en cuanto al One Class Classification, la idea es aprender un prototipo ideal de salvaje y un prototipo ideal de cría, e intentar tener unas hiperesferas, unos espacios hiperesféricos donde caigan los que son de esa clase. Y cuando se salgan de esa hiperesfera, entonces ya de tener un grado de cercanía, una distancia a ambos ideales, y ver cuán cerca está de cada una de esas hiperesferas. Y por tanto poder decir, bueno, es un escape y tiene una probabilidad de cría de ¿vale? Entonces, bueno, aún así el mejor resultado por ahora ha sido el del enfoque 1, aunque seguimos intentando este segundo enfoque de las hiperesferas, porque nos parece más interesante también a nivel teórico. Pero bueno, entonces las tareas realizadas, obviamente, como decía, es captura y procesamiento, la recopilación de datos mediante fotografía de especímenes en condiciones de laboratorio, con lo cual en nuestro caso no tenemos las dificultades de las bandejas de las lonjas o que estén posicionadas de formas extrañas, sino que podemos incluso utilizar agujas para abrir las aletas y ver las erosiones, identificar todo, con lo cual son fotografías muy controladas, tanto en caso de la iluminación como el zoom, etcétera. Entonces, bueno, realizamos el aumentado de datos, luego realizamos el entrenamiento de la red de clasificación. Hemos probado ambos casos, es decir, entrenar con las 3 clases que tenemos y solo con 2, para ese enfoque que os digo, que sería el primer enfoque, y luego también el estudio de las otras redes, que sería el segundo enfoque. También hemos desarrollado un interfaz gráfico. No sé si, Aaron, ¿tú te has traído el portátil hoy? ¿Sí? Bueno, luego si queréis os enseñamos un poco cómo ha quedado. Entonces, bueno, en cuanto a la primera aproximación, en el caso de la corvina no tenemos corvinas, bueno, dice ahí salvaje, realmente no, realmente solo tenemos crías y escapes, porque en el Mediterráneo no hay corvinas, ya no quedan, están todas ya comidas. Entonces, bueno, la cuestión es que, obviamente, aquí el problema ser menor y ser binario, la clasificación es bastante, o sea, los resultados son muy buenos. Igual en el caso de la dorada, estamos cerca de un 80 de media, es decir, como decía antes, lo importante es tener datos oscuros en la diagonal, ¿no? Y aquí, en el caso de la lubina, es el caso que hemos tenido más dificultades, y de hecho, con estos datos nos fuimos a hablar con los biólogos y dijimos, mira, es que la lubina no funciona. Y dijeron, no, es que la lubina cuesta, o sea, cuesta a una persona especializada con conocimiento le cuesta distinguir las de cría de las salvajes igualmente en muchos casos, con lo cual no es solo un problema del sistema o del entrenamiento o de la casuística o del número de ejemplares, sino que es un problema que se produce habitualmente. Entonces, vale, esto ha sido entrenando con las 3 clases y viendo si los escapes se pueden clasificar como escapes, etc. Vemos que en el caso de los escapes para la dorada también es el más bajo de todos, vemos que un 23% se van hacia cría. Puede que sea
de hecho, por lo que os decía, la proximidad de ese escape en el tiempo y que, por tanto, ese pez no se haya adaptado aún. Y entonces la idea es obtener también los resultados cuando solo tenemos cría y salvaje para las dos especies para las que sí que tenemos las tres tipologías. Entonces, este es el caso de la dorada y vemos que un 90% y un 94% de los que son de cría caen dentro de los de cría, los salvajes también. En este caso no hemos pasado individuos de este tipo y vemos que se reparten casi equitativamente los escapes mitad y mitad, porque vemos que pueden ser bien por orígenes distintos, orígenes me refiero, o sea, bueno, tiempos distintos más bien, de que se hayan podido llegar a adaptar esos peces escapados a vivir en libertad. Entonces, bueno, esto sería resultados y fuentes de verificación del proyecto, pero bueno, realmente el conjunto ya ha sido publicado, tenemos subido a Zenodo las imágenes que hemos estado utilizando y tenemos ese sistema entrenado para ambos casos. Como digo, seguimos con el de las hiperesferas para ver si podemos obtener algún resultado mejor. Y tenemos un prototipo basado en CPU que podemos ejecutar en escritorio. Tenemos un software para escritorio y también una web en la que se pueden subir directamente imágenes y ver el resultado. Entonces, bueno, eso es todo por mi parte. Hay ganas de comer también, me imagino. Así que, si queréis, bueno, debatimos. Si hay alguna pregunta o si queréis, pasamos a la mesa redonda, lo que diga Andrés.